Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Hermenéutica 1. Quiero empezar, como es habitual, con este texto del Salmo 1, del 1 al 3, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el Salmo 1, del 1 al 3. Este salmo es precioso porque nos recuerda la bienaventuranza del creyente que no anda en silla de escarnecedores, que no está perdiendo el tiempo hablando de los demás, dañando, haciendo con su boca, prestando su boca para el mal, sino que más bien se deleita en la ley del Señor, medita en ella. Y este es un texto muy importante dentro del tema que estamos tratando y lo tenemos como nuestro texto base, porque es el llamado de Dios a la hermenéutica, ¿no? A meditar en la palabra de Dios, a escudriñarla. Dice, la comparación es muy diciente porque nos muestra un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Entonces, nosotros sabemos por experiencia que un árbol que tiene buen suministro de agua es un árbol que está vivo, que da fruto, es un árbol que siempre está bien. La vida del creyente, según este salmo, va a estar bien, va a estar verde, fructífera, si está constantemente meditando en las escrituras, estudiándolas, comprendiéndolas. Por eso hemos escogido este versículo como un versículo clave dentro de nuestro estudio de hermenéutica. Quiero pasar al contenido de este módulo. En este primer módulo vamos a ver en 4 clases estos temas. En la primera vimos en los métodos de interpretación. En la segunda hablamos del método histórico gramático, que es el método más recomendado para el estudiante de las escrituras. En la tercera, que es la de hoy, vamos a hablar del lenguaje figurado, y en la última vamos a hablar de parábolas y poesía hebrea. Hoy vamos a tratar ese tema tan importante de el lenguaje figurado. Recordemos un poco lo que hemos dicho acerca de la hermenéutica. Hemos eh, definido la hermenéutica bíblica como el estudio de los principios y métodos de interpretación del texto de la Biblia. Vimos cómo Pablo le escribe a Timoteo alentándole al uso de la buena hermenéutica en 2 Timoteo 2:15, que dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recordemos que se puede usar bien o se puede usar mal la palabra. Por eso hay tanta falsa doctrina que usa la Biblia, ¿no? Que usa los textos de la Biblia, pero los usa mal, como dice el apóstol Pablo. De ahí la importancia de la buena hermenéutica, que es a lo que Pablo anima a Timoteo, a ser diligente en el estudio de la Biblia, para que no tenga de qué avergonzarse. Hemos aprendido que la Biblia debe interpretarse como otros libros que encontramos, debe interpretarse de manera juiciosa. Se debe hacer un buen estudio de la Biblia, ¿no? Hemos dicho que ese estudio está sujeto a las leyes de la hermenéutica también. La Biblia está sujeta a las leyes de la hermenéutica, pero la Biblia también es maravillosa como obra literaria. Si nosotros nos damos cuenta, aparte de ser el libro inspirado por Dios, aparte de ser maravilloso para nosotros, el alimento espiritual, si lo vemos como una obra literaria, pues vemos que es maravilloso. Es un libro maravilloso, tiene eh, una cantidad de figuras, de estilos, que lo hacen una maravillosa obra literaria. Sus revelaciones son presentadas en forma de tipos, de símbolos, de parábolas, alegorías, visiones, sueños. La Biblia contiene poesía hebrea, biografía, historia, ley, rituales, salmodías, dramas, proverbios, profecías, apocalipsis,
epístolas, y por eso pues es un libro rico en todas estas cosas. Y por eso, dentro de la hermenéutica es necesario conocer la riqueza literaria de las Sagradas Escrituras. Es importante conocerla, es importante estar familiarizado con ella, entenderlo, lo que tenemos dentro de la Biblia para poder interpretarla de una manera correcta, ¿no? Entonces, vamos a avanzar por este tema del lenguaje figurado. ¿Qué es esto del lenguaje figurado? ¿No? Algunos se preguntarán de qué estamos hablando. Pues llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna, ¿no? Usamos una palabra pero con un significado distinto al habitual. En el lenguaje figurado, una palabra expresa una idea en términos de otra. Y es lo que hace un poco complicado este asunto, porque estamos expresando una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o puede ser imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, ¿no? Esa es la contraparte. El lenguaje literal es que lo que estoy diciendo exactamente con las palabras que las estoy diciendo, así quiero expresarme. Pero el lenguaje figurado, no, en el lenguaje figurado usamos unas palabras queriendo decir otra cosa, ¿no? Y eso es importante, ¿no? El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Por ejemplo, el término perro se refiere en sentido literal a un mamífero cuadrúpedo que pertenece a la familia de los cánidos. Esa es la palabra perro dicha literalmente. Pero en lenguaje figurado, en países como Argentina, esa palabra se usa para referirse a alguien que es malo para desarrollar cierta actividad. Entonces, se dice, por ejemplo, que una persona es un perro para jugar fútbol, ¿no? O un perro para un arte, para pintar, para cantar, ¿no? Se está diciendo que es una persona muy mala para esa actividad. En Colombia se usa la palabra perro para referirse al hombre infiel, ¿no? Entonces, un hombre infiel es un perro, ¿no? Y aquí en Colombia entendemos eso. El lenguaje figurado sugiere significados y es el oyente o el lector el que de acuerdo al contexto debe encontrar el nuevo referente, debe llegar a entender a qué se refiere, ¿no? Entonces, una persona que escucha la frase, ese hombre es un perro, y no comparte los códigos lingüísticos que se usan aquí en Colombia, pues probablemente quede desconcertada, ¿no? Probablemente quede diciendo, ¿cómo así? Que este hombre es un perro, ¿a qué se refiere, no? Pasa lo mismo cuando queremos interpretar los libros de la Biblia y no estamos familiarizados con los códigos lingüísticos de las culturas en los que fueron escritos, cuando no estamos familiarizados con la riqueza gramática que tienen las escrituras y la riqueza en cuanto al lenguaje figurado, ¿no? Entonces, es importante que nosotros comprendamos este tema. Cuando no entendemos este tema, pues no entendemos lo que está escrito o lo malinterpretamos. Las partes de la Biblia escritas en lenguaje figurado exigen un especial cuidado para su interpretación, exigen una, un buen estudio para que los interpretemos como debe ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, escribe así, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, allí encontramos un lenguaje figurado. Cuando se dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, sabemos que se emplea en un lenguaje figurado, presentando a la iglesia como una casa o como un templo, ¿no? Y es el lenguaje figurado que el Señor está diciendo que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, esa palabra que usamos allá, estas dos palabras, a piedra,
principal se está refiriendo a algo físico, ¿no? Específicamente dice la piedra principal del ángulo. Esa era una piedra de fundamento que definía lo que era la construcción, que definía cómo iba a quedar la construcción, hacia dónde iba a ir, la dirección, eh, la ubicación, todo lo definía esta piedra. Era una piedra que daba estabilidad y simetría al edificio, ¿no? Entonces, obviamente no se está hablando de manera literal, como la iglesia siendo construida sobre el cadáver, pues, de los apóstoles, como algunos llegaron a entenderlo, sino que está hablando acerca de la doctrina del Señor Jesucristo, que es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es Cristo. Entonces, miren cómo es Cristo el que le da la simetría, la estabilidad, la dirección a la iglesia, es lo que está diciendo el texto. Es la doctrina de Cristo. Recordemos que tanto los profetas como los apóstoles hablaron de Cristo. Los profetas anticiparon la venida del Señor Jesucristo para la redención. Los apóstoles nos hablan precisamente de Cristo. Es Cristo el tema principal de la palabra de Dios. Así que el fundamento de los apóstoles y los profetas es Cristo, y es esa piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Entonces, miren cómo el autor tenía en mente una situación específica de su tiempo, una manera de construir en su tiempo, tenía unas razones para utilizar esta figura de la piedra principal del ángulo, y por eso es importante entender, estar familiarizado con la realidad de el tiempo y la escritura de la Biblia. Entonces, las fuentes principales del lenguaje figurado de la Biblia las constituyen aspectos físicos de la Tierra Santa, hábitos, por ejemplo, los hábitos también, y también el uso de sus antiguas tribus, ¿no? Cómo era que vivían, qué era lo que hacían, la forma de culto. Todas estas cosas constituyen las principales figuras usadas en el lenguaje de la Biblia para hacer ejemplos, para hacer todas estas expresiones figuradas. Entonces, por eso es importante estar familiarizado con todo eso. Por eso debe estarse estudiando diligentemente todas las fuentes a fin de poder interpretar las partes de la escritura en lenguaje figurado, ¿no? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla, por ejemplo, de las copas, cuando habla de las trompetas, cuando habla de la semilla de mostaza, cuando habla de los lirios, de los cedros? Bueno, de todas estas cosas que encontramos como imágenes en la Biblia que nos van a servir para darnos una enseñanza, o van a servir para enseñarnos, para darnos una parábola, para muchas utilidades que se le dan en la Biblia. Entonces, para entenderlas hay que familiarizarse con esto, hay que entender, hay que estudiar a qué se refiere la palabra, para qué se usan estos objetos, de qué se está hablando allí, ¿no? Entonces, son muchos los errores que se cometen en el intento de interpretar las escrituras por causa de no tener en cuenta este tema tan importante del lenguaje figurado. Por eso es importante que lo estudiemos hoy. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios, y las porciones escritas en lenguaje figurado tienen la misma importancia y son tan ciertas y veraces como los capítulos escritos en prosa, ¿no? O sea, la misma importancia tiene lo uno que lo otro. Entonces Dios mismo escogió las metáforas, las alegorías, las parábolas, los símbolos para revelarse a su pueblo, y es un error cuando nosotros pensamos que su significado es tan vago o es tan incierto que es imposible interpretarlo correctamente. Eso es un error. Hay personas que dicen, no, pero esto es una parábola, mejor dejémosla ahí porque ¿cómo sabemos a qué se refiere? No, obviamente que el escritor tenía en mente situaciones de su tiempo para dar una enseñanza específica, y una enseñanza que, si se estudia diligentemente, se puede llegar a una conclusión muy acertada. Entonces, en esta clase vamos a hablar de 9 ejemplos de lenguaje figurado que encontramos en las escrituras, con sus respectivos ejemplos, para que sea como más entendible este asunto, ¿no? A veces la sola definición no nos ilumina bien,
y es necesario que usemos de algunos ejemplos y es lo que vamos a hacer. Vamos a estar tratando de usar ejemplos tanto en la práctica normal de la literatura como también en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a avanzar por estos recorridos de 9 figuras de lenguaje. Entonces empezamos con la metonimia. La metonimia es aquella figura en la cual para nombrar una cosa se utiliza el nombre de otra, cuyo significado resulta cercano o próximo al original, ya sea debido a una relación de causa y efecto, o de la parte por el todo, o del autor por la obra, etc. Es decir, hay una relación y por eso se usa una palabra para hablar de otra. ¿Cómo así? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo es cuando tomamos el autor por la obra. Cuando, por ejemplo, decimos, hoy me compré un Picasso, ¿no? Entonces uno dice, me compré un Picasso y lo que está diciendo no es que se compró una persona de apellido o de nombre Picasso, sino que uno compró un cuadro de este artista, ¿no? Yo lo que hice fue comprar un cuadro de esa persona, pero se dice compré un Picasso. ¿Es correcta esa manera de hablar? Sí, porque es una metonimia, ¿no? A veces las personas piensan que eso no se puede hacer, que eso es mal uso del lenguaje español, que estamos usando mal el lenguaje, pero no es así, porque una metonimia es una figura válida dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando se dice compré un Picasso, se está hablando de una pintura, pero se toma por el nombre del autor, ¿no? Y eso es una metonimia. O cuando hablamos de lugar por la persona. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, en noticias que la Casa Blanca no quiso negociar, lo que se está diciendo no es que la Casa Blanca, es decir, el edificio, no quiso negociar porque un edificio no negocia, sino que lo que se está diciendo es que el gobierno de la Casa Blanca, el presidente o las personas que están allí, el gobernante, no quiso negociar, ¿no? Entonces se está tomando un lugar por la persona que está allí en la Casa Blanca, que es el presidente. Esa es una metonimia. Cuando se habla del contenido por el contenedor, esa es otra metonimia. Por ejemplo, cuando decimos compré una botella de agua, algunos cuando se expresa uno de esa manera dicen, no, no se dice así, se dice una botella con agua. Pero resulta que esa expresión botella de agua también es una metonimia y es válida dentro de nuestro lenguaje, así que es importante notar cómo a veces se dice una palabra, pero se está refiriendo a otra cosa. Miren el lenguaje figurado. Ahora, no es algo tan difícil que sea imposible de identificar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Casa Blanca, pues es obvio que la casa no puede hablar, no puede negociar. En el caso de la botella, pues obviamente la botella no es de agua. Tiene que haber ahí una metonimia. Entonces es importante notar que esas palabras no están eh, queriendo expresarse en sentido literal, ¿cierto? Porque sería algo totalmente contradictorio, sino que es figurado y debemos llegar a entender a qué se está refiriendo el autor. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de un ejemplo bíblico, tenemos un ejemplo bíblico en Lucas capítulo 2, versículo 1 que dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y aquí hay una metonimia, ¿dónde? Pues en las palabras todo el mundo. Todo el mundo es obvio que no se está refiriendo a algo literal. No puede estarse refiriendo al lenguaje literal porque Augusto César gobernaba apenas el imperio romano, no todo el mundo. Es decir, él no pudo haber dado una orden para todo el mundo. Pero la expresión es válida porque es una metonimia, donde la expresión todo el mundo se está usando para hablar de la totalidad del imperio romano. Él le dio orden a todo el imperio romano. Entonces, como podemos ver, sería un error tomar esa expresión literalmente y no como lo que es una metonimia.
Sin embargo, muchos son los errores que se enseñan hoy en día por tomar una metonimia de manera literal. Se toman de esa palabra para hacer toda una doctrina como si fuera de manera literal. Y eso es un error. Entonces, miren la importancia de identificar la metonimia dentro de los textos de la escritura para poderlos interpretar correctamente. El segundo ejemplo del lenguaje figurado del que vamos a hablar es de la personificación. Esa es otra figura. La personificación es una figura de estilo que consiste en atribuir propiedades humanas a un ser inanimado, a seres inanimados como un animal, por ejemplo, un objeto, al cual se hace hablar, actuar o reaccionar como una persona, ¿no? Entonces, allí podemos encontrar muchos ejemplos en, en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la poesía, en el cuento, hay muchas lugares donde podemos encontrar la personificación, ¿no? Un ejemplo es cuando decimos, la fortuna llamó a mi puerta, ¿no? Obviamente, la fortuna no es una persona, no puede llamar a la puerta, no puede golpearle a uno a la puerta porque no es una persona, literalmente. Pero cuando decimos la fortuna llamó a mi puerta, estamos diciendo que nos fue bien en algún asunto. Entonces miren ese lenguaje figurado. Cuando decimos las lágrimas acariciaban sus mejillas, obviamente una lágrima no acaricia, pero es una manera de personificar la lágrima. Es una manera, el anterior ejemplo, de personificar la fortuna. Entonces un ejemplo bíblico de lo que es la personificación es cuando Dios castiga la rebelión de Coré. La Biblia dice en Números 16:32, dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hasta ahí vamos a leer. Es Números 16:32. Y aquí se muestra a la tierra como un personaje que tiene boca y que traga a hombres y a sus bienes, ¿no? Esa es la personificación de la tierra, ¿no? Realmente la tierra no tiene boca, no abre su boca, literalmente no es, no puede ser. Es de manera figurada que el texto nos dice que la tierra se abrió y se tragó a estas personas, o más bien estas personas se fueron por el abismo y murieron. Otro ejemplo en la Biblia es el Salmo 85:10. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Obviamente, la misericordia y la verdad no son personas, literalmente, no se pueden encontrar literalmente, sino que esta es una pintoresca manera de hablar o de resumir más bien todo lo que es el plan de salvación, ¿no? Ahí en el plan de salvación es que la misericordia y la verdad se encuentran, es que la justicia y la paz se besan, ¿no? Es una manera pictoresca, es una figura de personificación en la cual se resume lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces, este es muy importante porque se usa mucho en la Biblia esto de la personificación y debemos aprender a identificarla. Tomar las personas, tomar más bien los textos donde hay una personificación en la Biblia, si las tomamos de manera literal, pues esto nos puede llevar a conclusiones realmente ridículas, ¿no? Como llegar a pensar que una figura inanimada tiene espíritu y puede hablar y puede mm, expresarse o puede tragar, como en el caso de la tierra. Entonces, por eso es importante entender de qué es lo que la Biblia nos está hablando cuando hace estas personificaciones. La tercera figura de la que hablamos es del apóstrofe. Este también es una figura muy usada en los textos bíblicos y es importante entenderla. Es una figura literaria en la que
en un discurso o en una narración, nosotros vemos que el que está hablando se dirige generalmente con emoción y vehemencia a un interlocutor que puede estar presente o puede estar fallecido o ausente, o a objetos inanimados, personificados, o incluso al propio autor u orador, y se expresa, ¿no? Le habla, le dice. Entonces es muy particular porque muchas veces se le está hablando a un mueble, se le está hablando a un cadáver, prácticamente a una persona que ya falleció, se le está hablando a una parte del cuerpo, por ejemplo. Un ejemplo en poesía es un escrito de Gabriela Mistral llamado Piececitos de Niño. En ese poema ella escribe así, dice, piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin verlos las gentes? Miren cómo esta mujer expresando en esta poesía el dolor que siente al ver los niños descalzos, los niños que sufren y la indiferencia de las personas, pues ella lo que hace es un apóstrofe allí en su escrito y le habla a estos pies, ¿no? A los pies de los niños, a los pies que sufren. Obviamente no pretende la escritora hablarle a unos pies, no pretende ella conmover los pies, sino que ella lo que pretende es que a través de esta figura del lenguaje tomemos conciencia de la necesidad de los niños y de la indiferencia nuestra. Entonces miren cómo se usa esta figura y que es tan hermosa, ¿no? Es una figura muy hermosa en poesía. Un ejemplo bíblico lo encontramos en el Salmo 114, donde el salmista, hablando precisamente del éxodo de Israel, él dice así en este salmo. Es el Salmo 114, 3 al 6. Dice, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Y en el 5 dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Le pregunta el salmista al mar, ¿no? Y luego dice, ¿y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros, collados como corderitos. Aquí vemos en este salmo dos figuras, ¿no? La personificación, pero también vemos el apóstrofe. El salmista se vuelve al mar y le pregunta. El salmista se vuelve al Jordán y le pregunta. Él se vuelve a los montes y les pregunta. Obviamente, se tomara de manera literal, pues uno eh, diría que se está enloqueciendo la persona que está hablando a las cosas inanimadas. Pero es una figura del lenguaje muy válida que se usa precisamente para enriquecer una conversación, un poema, para enriquecer un escrito. Y este es un apóstrofe donde la personificación del mar y el Jordán y las montañas lo que quieren es expresar la grandeza de Dios, lo que Dios hizo en aquel momento, la sorpresa, el asombro del salmista al ver todas estas cosas que ocurrieron, ¿no? Entonces, esa es una figura muy usada también en las escrituras y que debemos identificar y aprender a entender para evitar caer en errores, para evitar caer en malas interpretaciones. Otra figura que se usa en la palabra de Dios es la hipérbole. Entonces la hipérbole es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice, ¿no? Generalmente se exageran cantidades, cualidades y características. Y eso también es importante notarlo, ¿no? Siempre nosotros en nuestro lenguaje habitual usamos hipérboles, exageraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, me voy a morir esperando a que venga, ¿no? Cuando yo digo, me voy a morir esperando, pues es obvio que no está refiriéndose a un acontecimiento literal. Es decir, uno no va a demorarse tanto esperando como para morirse, ¿no? Sin embargo, es una expresión que manifiesta la incomodidad que tenemos de la espera, ¿cierto? Y que se usa esa exageración precisamente para
hacer énfasis, ¿no? En la demora. Y eso es una figura que se usa también en las escrituras, ¿no? Un ejemplo bíblico es Jueces capítulo 7 versículo 12, donde el escritor dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Entonces, esta es una exageración, ¿no? Porque si nosotros vemos la figura que él usa son las langostas, y yo no sé si ustedes han podido ver una plaga de langostas, ¿no? Pero una plaga de langostas es una cosa innumerable realmente, o sea, es imposible contar esa cantidad de langostas. O cuando usa la expresión la arena que está a la ribera del mar en multitud, pues nosotros estamos hablando de la arena de la playa. ¿Cuántos granos de arena hay en la playa? Es imposible contarlos. Lo mismo que es muy difícil contar las langostas. Obviamente la cantidad de madianitas, de amalecitas que vio el escritor no pudo haber sido como la arena del mar, no pudo haber sido como la langosta literalmente. Lo que se está usando aquí es una hipérbole, una exageración. Lo que está expresando el autor, el escritor allí, es que eran demasiados, es que eran muchos. Y específicamente estamos hablando de una guerra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de guerra, eh, enfatizar en la cantidad desmedida de rivales, pues es importante. Y por eso se usan estas hipérboles de la arena del mar o de las langostas, ¿no? Otro ejemplo lo encontramos en el Salmo 6:6. Dice la escritura, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Y aquí otra exageración, ¿no? Aquí lo que trata de expresar el salmista es el dolor, es el sentimiento de aflicción que está sufriendo. Y es cuando se quiere expresar cosas como esta que se usan las hipérboles. En este caso, el salmista dice que está tan triste, que ha gemido tanto, ha llorado, que todas las noches inunda de llanto su lecho, su cama. Entonces, obviamente que es una exageración. Uno nunca podría llorar de tal manera que su cama se inundara, ¿no? Es una exageración. Luego dice, riego mi cama con mis lágrimas. Prácticamente el salmista, si se tomara literalmente, está llorando al punto que las cobijas, el colchón, todo se inundó, pero realmente no está expresando este asunto literal. El asunto no es la cama ni la inundación, el asunto es el dolor de su corazón. Lo que él está expresando es que es mucho el dolor que está sufriendo en su corazón. Y miren la importancia de entender las figuras del lenguaje, de entender el porqué de ellas, el para qué y la razón específica por la cual la está usando en este caso, ¿no? Aquí lo que el salmista está diciendo es, estoy muy adolorido, mi corazón está muy afligido por la situación que estoy viviendo. Entonces, miren, en ambos ejemplos, tanto el de la guerra como el del dolor, la intención con la hipérbole no es mentir, no es engañar, porque él no está pretendiendo que entendamos o que supongamos que realmente está inundando su cama con el llanto, sino lo que él está tratando es que nosotros comprendamos la inmensidad de su dolor. Entonces, son figuras muy válidas, muy hermosas, que enriquecen todo lo que es el documento y, y que nos dan una riqueza maravillosa de lo que es la escritura, la Biblia. Los salmos están llenos de hipérboles, están llenos de figuras. Todas estas figuras de lenguaje que hemos estado hablando aparecen allí en los salmos, y es maravillosa la manera en que se expresa el Señor a través de las escrituras usando todas estas figuras, ¿no? Otra figura que se usa en la Biblia es la ironía. Y la ironía es una figura retórica por medio de la cual el que habla o escribe expresa lo contrario de lo que quiere decir. Miren esto, esta figura lo complicada, ¿no? Expresa lo contrario de lo que quiere decir, empleando obviamente un tono o una gesticulación o unas palabras que insinúan la interpretación correcta.
insinúan que lo que está diciendo no es lo que quiere decir literalmente. Un ejemplo es cuando decimos, en una situación determinada, decimos, qué afortunado amanecí hoy, ¿no? Y realmente lo que hemos tenido es un día pésimo, un día difícil, un día en el que las cosas no salieron bien, pero cuando decimos qué afortunado amanecí hoy, pues estamos siendo irónicos, ¿no? Estamos diciendo algo eh, que si se tomara literal, cualquiera diría, pero eso no es así, ¿no? Pero lo decimos de tal manera que el que escucha sabe lo que estamos tratando de decir, que no hemos tenido un buen día, que no ha sido el mejor de nuestros días. Un ejemplo bíblico lo tenemos en las palabras de Elías a los adoradores de Baal. Si ustedes recuerdan el contexto de este pasaje, pues Elías eh, había retado prácticamente a los profetas de Baal porque el pueblo estaba entre dos pensamientos, ¿no? Por un lado estaba creyendo en Jehová, el Dios, el único Dios verdadero, pero también se habían dejado seducir por la adoración a Baal. Elías lo que hace es retar a estos sacerdotes de Baal y decirles, vamos a ver quién es Dios. Y él les propone que van a hacer unos sacrificios, ¿no? Y el Dios que sea poderoso para enviar fuego y encender el altar, pues ese es efectivamente el Dios verdadero. Se reúnen los profetas de Baal con el profeta Elías y, y el pueblo está a la expectativa, ¿no? Mirando quién va a contestar con fuego. Resulta que los sacerdotes de Baal empiezan a hacer sus ritos, a cortarse, a gemir y a pedirle a su Dios, entre comillas, que le responda. Y es en ese contexto que aparece este escrito de Primera de Reyes 18:27. Dice, y aconteció al mediodía, o sea, ellos empezaron tempranito a pedirle a su Dios Baal, pero dice que aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Entonces, miren, notemos cómo Elías dice varias cosas que si se toman literal, pues serían contrarias a lo que la Biblia enseña, ¿no? Porque Elías dice que Baal es Dios, por ejemplo, porque Dios es, dice Elías. Y obviamente lo que está demostrando Elías es que Baal no es Dios. Lo que está haciendo es burlándose de ellos, como dice el texto, y usando la ironía, ¿no? Él dice, griten en voz alta. ¿A quién le van a gritar si ese no es un Dios, si ese no existe, ¿no? Pero él los está diciendo, griten en voz alta de manera irónica. Les dice, quizás esté meditando o tiene algún trabajo, ¿no? O va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Todas estas son ironías que está usando el, el profeta Elías para burlarse de los profetas de Baal. Y obviamente lo que trata de decir Elías es que ese Dios no existe, es que es un Dios falso y por eso no contesta. Entonces notemos cómo la ironía también transmite un mensaje y es importante dentro del lenguaje de la Biblia. Otro ejemplo lo encontramos en 2 de Samuel 6:20. Dice la palabra. Volvió luego a David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de sus criadas, de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Aquí volvamos a recordar un poco lo que es el contexto. David había transportado el arca con éxito a Jerusalén, estaba muy alegre, estaba muy feliz y él danzaba para el Señor con regocijo. En medio de su danza, obviamente, se le veía, él salió con un manto que se usaba en ese tiempo, en donde al saltar y todo esto, pues se le veían sus pies, sus piernas, pero él estaba adorando a Dios y estaba en lo suyo y simplemente él estaba haciendo, exaltando el nombre del Señor. Cuando llega a su casa,
Mical, que es la esposa, lo recibe y lo recibe con un regaño prácticamente, con un reclamo, ¿no? Él le dice, ella le dice que se ha mostrado sin decoro. Pero ¿cómo se lo dice? Le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Miren cómo ella, si lo tomamos literalmente, pareciera una felicitación, ¿no? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Pero es irónico, es ironía lo que está usando. Lo que está diciendo es, hoy usted ha quedado en deshonra, descubriéndose delante de sus criadas y de sus siervos, como un cualquiera, es lo que le dijo prácticamente. Pero ella usa la ironía al decir cuán honrado ha quedado el rey de Israel hoy, ¿no? Entonces miren cómo esa figura es usada también en la escritura. Si la tomamos literal, pues estaríamos tomando las palabras eh, de manera equivocada y el significado sería totalmente contrario a lo que quiso decir el autor. Por eso es necesario identificar cuando el autor está siendo irónico en una expresión, no sea que cometamos el error de interpretar totalmente al contrario las escrituras. Es importante conocer estas figuras e identificarlas dentro de la escritura. Ahora vamos a hablar del símil. El símil es una comparación formal entre dos imágenes, ideas, sentimientos o cosas, buscando impresionar la mente con algún parecido o semejanza entre ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos tu pelo oscuro, hermoso como la noche, ¿cierto? Miren, esa es una expresión poética. Decimos tu pelo oscuro, hermoso como la noche. Entonces estamos asociando el pelo que es oscuro con la noche que es oscura, ¿cierto? Y estamos resaltando la hermosura, ¿no? Ese es el objetivo del que escribe. No está hablando él de astronomía, no está hablando él acerca de la noche, del tema de la noche, sino que lo que está queriendo es elogiar una característica física del cabello de una mujer. Entonces miren cómo debe ser interpretado un símil. Ahora, los símiles son frecuentes en las escrituras y se usan generalmente para ilustrar la idea del autor, por lo tanto no son difíciles de interpretar. Solo hay que estar familiarizado con el entorno del pueblo de Israel porque hay muchas figuras que usan los autores que son comunes dentro de su realidad, dentro de lo que ellos están viviendo allá en Israel en ese tiempo, pero que para nosotros pueden significar algo diferente o no vamos a entender realmente, porque sencillamente nosotros nunca hemos visto algo de esto o no hemos interactuado con una situación como la que ellos describen. Entonces, por eso es importante familiarizarse un poco con el entorno del pueblo de Israel. Un ejemplo bíblico de lo que es un símil está en el Salmo 102, versículos 6 al 7, que dice, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho en las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Miren el salmista lo que está expresando aquí. Si nosotros vamos a lo que realmente le está expresando, es su soledad, es la situación de soledad que estaba viviendo. Pero él usa muchos símiles allí, ¿no? Dice, soy semejante al pelícano en el desierto, ¿no? El pelícano en el desierto debe ser solitario, ¿no? Es lo que nos está queriendo transmitir el salmista, obviamente, dentro del contexto que él vive, la gente está más familiarizada con el pelícano. Los que vivimos en ciudades, pues nos es un poco difícil eh, identificar realmente cómo vive un pelícano, pero para ellos era muy común y por eso lo expresa de esa manera. Luego dice, soy como el búho de las soledades, otro animal en donde el salmista usa para expresar la soledad. Luego dice, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Los tres animales que usa allí son animales solos, solitarios, que no andan en grupos, sino que están solos. Y las palabras del salmista son una vívida descripción de su absoluta soledad, de la dificultad que está pasando. Entonces miren cómo, de nuevo, aquí se usa una figura
del lenguaje para resaltar algo que él está queriendo expresar, ¿no? Esa es la realidad de estas figuras. Si nos tomamos las cosas literalmente, pues obviamente no entendemos lo que está diciendo, pero cuando vemos que hay una figura que está queriendo usar el escritor para expresar una verdad, pues podemos enfocarnos en lo que realmente quiere que nos enfoquemos, que es la verdad que él está tratando de expresar. El salmista está diciendo con todo su corazón que está solo, que se siente solo, que está sin compañía. Y otro ejemplo que podemos encontrar en la escritura es Mateo 7, 24 y 25. Recordemos que este pasaje nos habla de una enseñanza del Señor Jesús. Y en esta enseñanza el Señor Jesús usa unos símiles donde Él los anuncia específicamente. Dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces viene el texto tan interesante porque es una comparación que le está haciendo de un creyente que no solamente escucha, sino que hace las palabras de Dios, vive conforme a la palabra de Dios, le compara con un edificio, con una casa sobre una piedra, sobre una roca. Y nos muestra que la situación difícil viene, golpea, pero él se mantiene firme. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? No son muchas, porque hay personas que cogen una parábola, una comparación, un símil, y lo que hacen es hallarle significado a todo, ¿no? Empiezan a hablar de la casa y de las ventanas de la casa y de las puertas de la casa. Eso es un error, eso es salirse de lo que el texto está diciendo. El texto nos está hablando específicamente de algo y esa es la firmeza. La firmeza de una persona que oye y obedece la palabra, que oye y hace la palabra. Es la firmeza que le da. Estar fundado sobre la roca es eso, estar firme. Es que las situaciones, los problemas, las pruebas, las dificultades golpean nuestra vida, pero estamos firmes porque estamos fundados sobre la roca, estamos viviendo nuestras vidas, estudiando la palabra y viviendo nuestras vidas de conforme a la palabra, y eso estabiliza, eso hace fuerte la vida de un creyente. Ese es el mensaje, la firmeza. Entonces miren la manera en que se usa el símil dentro de las Sagradas Escrituras. Otra figura que también se usa en la palabra es la metáfora, ¿no? La metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza, ¿no? Entonces, otra figura, en esta lo que se hace es expresar un concepto con otro, pero que guardan una relación, una semejanza. Entonces, la principal diferencia, porque alguno diría, pero eso no es lo mismo que el símil, no, es diferente. Porque la principal diferencia entre el símil y la metáfora es que la metáfora constituye un elemento por otro, sustituye, perdónenme, un elemento por otro, ¿no? La metáfora sustituye un elemento por otro. El símil compara un elemento por otro, ¿sí? Esa es la diferencia. Te lo repito. El símil y la metáfora son diferentes porque la metáfora sustituye un elemento por otro y el símil compara un elemento con otro. Entonces, por ejemplo, cuando decimos el fuego de tus ojos es una metáfora, el fuego de tus ojos. Pero si decimos tienes los ojos tan ardientes como el fuego, es un símil. Si se dan cuenta, el símil lo anuncia, él dice como el fuego. La metáfora simplemente dice fuego de tus ojos, el fuego de tus ojos. Un ejemplo bíblico de esa diferencia, para que entendamos un poco mejor la diferencia, lo vemos por ejemplo en Oseas. En Oseas vamos a ver el símil. Dice, como osa que ha perdido
los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Aquí se está expresando, o sea, está expresando esta situación y él lo dice así, dice como osa y luego dice como león, ¿no? Vamos a tratar de enfocarnos en el león. Miren que Oseas dice como y está usando un símil, ¿no? Diferente a Génesis 49:9, donde el escritor va a usar una metáfora. Miren lo que dice ese texto. Dice, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despedazará? Entonces, la primera parte, él usa una metáfora. Dice, cachorro de león, Judá. En la primera parte, sí. En la segunda, él usa un símil. Pero en la primera, lo que él usó es una metáfora. Él dice, mi hijo es un cachorro de león, ¿no? Está hablando de Judá. Es un cachorro de león. Y allí se está usando una metáfora. Porque obviamente si lo tomáramos literal, pues no, sería ilógico decir que un hombre puede ser un león. Pero es una figura que es una metáfora en donde él está tomando algunas cualidades del león y las expresa como cualidades también de su hijo. Entonces por eso él dice cachorro de león Judá. Entonces miren cómo aquí hay una diferencia entre lo que es el símil y la metáfora y ahí podemos entender cómo se usan cada una en particular. Otra figura del lenguaje es la fábula, ¿no? Entonces la fábula es una composición literaria en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Lo que hace la fábula es introducir en las imágenes del lenguaje a individuos de la creación irracional, así como a la naturaleza, tanto animada como la que no lo es, como si estuvieran poseídos de razón, como si pudieran hablar, e incluso hasta lo representa actuando y andando, aunque ello sea contrario a las leyes de su ser. Es decir, esto que él usa, pues no actúa, no habla, no piensa, no razona, pero él lo hace de esta manera para expresar lo que quiere expresar. Entonces, para ello es fundamental la imaginación, ¿no? Para hacer fábula. Generalmente es una narrativa breve en prosa o en verso. La fábula busca enseñar una lección moral o dar un consejo. Generalmente es tan evidente que no hay dificultad en comprender qué es lo que quiere decir la fábula, ¿no? Entonces, si quisiéramos un ejemplo, recordemos que en el colegio nos enseñaron muchas fábulas, ¿no? Una de ellas, la liebre y la tortuga, ¿cierto? Donde la liebre corre más rápido pero se distrae y la tortuga, aunque es muy lenta, ella es constante, ella no para, ella es muy juiciosa y disciplinada y finalmente la que gana la tortuga. Y si vamos a un ejemplo bíblico, lo encontramos en Jueces capítulo 9, versículos 7 al 20. Obviamente no vamos a leer todo este texto, pero quiero leerles una parte. Dice en Jueces 9, 7 al 9. Dice, cuando se le lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces miren que con esta fábula Jotam amonestó al pueblo por su injusticia y le recordó que esa injusticia que habían cometido ellos iba a tener consecuencias, pero lo hizo como a través de una fábula. Él hizo toda una fábula donde los árboles van a elegir un rey y finalmente eligen mal y luego viene el castigo. Y todo esto obviamente ellos estaban entendiendo porque ellos habían hecho algo muy parecido en ese momento y prácticamente les dejó su enseñanza, ¿no? Esa es una fábula y así se usa
tanto en la literatura normal como en las escrituras, ¿no? Otro, el último del que vamos a hablar hoy, la última figura es del acertijo. El acertijo es un relato, juego o pasatiempo mental en el que se ofrece un enigma formulado de manera puntual y específica para que el oyente intente dar con la solución, ¿no? Entonces es diferente a la fábula en que tiene por objeto confundir y poner en perplejidad al que oye, ¿no? De manera intencional se hace oscuro, a fin de poner a prueba el ingenio de la persona que tiene que resolverlo, ¿no? Un ejemplo que podemos poner